Se dice que el versículo más hermoso de toda la palabra de Dios está en el texto que leímos hoy, capítulo 3, versículo 16 de San Juan. Tanto amó Dios al mundo que entregó a su unigénito, a su Hijo único, para que todo el que crea en Él tenga vida eterna. Tanto amó Dios al mundo. Nuestra respuesta a ese amor debería ser con amor, viéndolo a Él, que se entregó en la cruz por amor a nosotros. Y el mismo Evangelio de San Juan lo dice, que fue una entrega de amor. Ahí en el capítulo 13, versículo 1, lo dice, ¿no? Sabiendo que había llegado la hora de partir de este mundo al Padre, amó tanto a los suyos que quedaban en el mundo, que los amó hasta el extremo. Y sabemos cuál fue el extremo de ese amor, ¿cierto? Morir en la cruz. Por eso cuando dice que así como Moisés elevó la serpiente en el desierto, así tiene que ser elevado el Hijo del Hombre, para que todo el que crea en Él tenga vida eterna. Ese amor, esa entrega nos da vida eterna. Pero hay muchos que no lo aceptan. La luz vino al mundo y los hombres prefirieron la tiniebla a la luz, porque sus obras eran malas, y no se acercaban a la luz para que sus obras no se vieran. Hoy vamos a ver un poco de historia bíblica, que la primera lectura tomada del segundo libro de las Crónicas, lo que nos está mostrando es eso, para comprender esa esperanza que el pueblo judío tenía. Incluso en el libro de Isaías, lo que estamos llevando el itinerario en la quinta encuentro, es eso, todo lo que padeció el pueblo judío, pero la esperanza que ese pueblo tenía sobre todo en Jesucristo. Antes me dar el atrevimiento de ir leyendo e ir explicando. Comienza así, estaba en el segundo libro de las Crónicas, capítulo 36, versículos 14 al 16 y del 19 al 23. Dice: en aquellos días todos los jefes, los sacerdotes y el pueblo multiplicaron sus infidelidades, imitando las aberraciones de los pueblos y profanando el templo del Señor que Él había consagrado en Jerusalén. Esta es la introducción que nos presenta hoy el escritor sagrado. Algo que debemos comprender es que cuando habla aquí de sacerdotes en la Biblia, no habla de nosotros los sacerdotes católicos, porque mucha gente lo dice: mire cómo los sacerdotes católicos mataron a Jesucristo. Oiga, ¿cómo? Nosotros no existíamos todavía, siendo que Jesús fundó fue el cristianismo. Y entonces, ¿qué sacerdotes eran? Los judíos. Debe que quede algo claro ahí. Incluso tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, cuando habla de sacerdotes, habla son de sacerdotes judíos. Nosotros todavía no existíamos. Incluso en Hechos de los Apóstoles, por allá dice que en Antioquía fue donde por primera vez se llamaron a los que seguían a Jesucristo cristianos, porque todos nosotros somos cristianos, ¿no? También debe quedar eso claro, porque incluso muchos nos quieren quitar ese título de cristianos, y hasta nuestro lenguaje así, ¿no? Se volvió cristiano. Ay, entonces, ¿qué era antes? Mormón, judío, musulmán, hindú, ¿qué? Todos somos cristianos. Que cambió de una denominación cristiana a otra es otra cosa diferente, pero nosotros somos cristianos. Entonces, para dejar claro eso, entonces esa parte decía que todos los jefes, sacerdotes, pueblos multiplicaron sus infidelidades. Tenemos que remitirnos mucho tiempo más atrás. Para los que de pronto han seguido las lecturas diarias, sobre todo antes de Cuaresma, estamos leyendo toda esa historia de Israel, ¿no? Empezamos con Génesis, Éxodo, entramos a Jueces, Samuel, y sobre todo Samuel y Reyes. En esos libros nos mostraban la historia
de Saúl, de David y de Salomón. Y nos vamos aquí a referir a estos dos últimos, al rey David y al rey Salomón. Salomón, hijo de David. David cometió varios pecados y la Biblia nos lo presenta. Incluso un pecado grave que cometió fue desear en su corazón a la mujer de Urías. Y no solo desearla, sino con su poder que tenía, rey además, pues terminó teniendo relaciones con ella y la embarazó. Como esta mujer quedó embarazada, se lo quiso chantar al esposo de ella. E hizo todo lo posible para que Urías estuviese con su mujer. No lo consiguió. Y entonces, ¿qué fue lo otro que se craneó? Mandarlo al frente de batalla, al lugar más grave, más peligroso, donde seguro iba a morir, para que muriera Urías ahí. David fue el autor intelectual del asesinato de Urías. Pero él se arrepintió y le pidió perdón a Dios. Y Dios lo perdonó. Eso sí, recibió su castigo, pero Dios lo perdonó. Y cada vez que él cometía un pecado, iba y le pedía perdón a Dios. Y Dios siempre lo perdonó. Eso debe quedar claro. Y Dios siempre lo acompañó en su reinado. Y fue un reinado bien visto a los ojos de Dios. Su hijo Salomón. Recuerden que le pidió sabiduría a Dios para gobernar al pueblo. El Señor le dijo: ¿qué quieres? Riqueza, tierra, que venzas a tus enemigos. Y él pidió sabiduría. Y nos dice que no había un rey más sabio que Salomón. Pero Salomón hizo algo que Dios había prohibido. Le había dicho a los judíos: no se casen con mujeres de otras religiones, porque ellas llevarán sus dioses y pervertirán a su pueblo. Y Salomón hizo eso que Dios había prohibido. Y resulta que Salomón pensó que la mejor manera de ampliar su reino, ¿te acuerdas que hay dos maneras de ampliar los reinos, no? En guerra, venciendo al enemigo, o teniendo alianzas, y muchas alianzas se consiguen casándose con una mujer que puede muchas veces ser la hija del rey, para tener paz y así ampliar también el territorio. Dios siempre ayudó al pueblo judío venciendo a sus enemigos. Recordemos que esa tierra es la prometida. Abraham lo llevó para allá, lo sacó de Ur de Caldea y lo llevó a esa tierra prometida. Solamente que ellos bajaron a Egipto porque hubo esa hambruna, pero en cambio al regresar se quedaron allá. Y dejaron que esa tierra prometida se perdiera y llegaran otros pueblos a tomar posesión. Claro, había quedado sola, baldía, porque todo el pueblo judío bajó a Egipto. Entonces cuando Dios los sacó, tuvieron que volver a recuperar esa tierra. Y recuperarla pues les tocó con guerra, les tocó con varias situaciones. Entonces es importante conocer esa historia. Nosotros la conocemos como historia de salvación, porque Dios todo lo que hace es para salvarnos. Entonces que quede eso claro. Salomón cometió eso ante los ojos de Dios. Y entonces él no reconoció su pecado. Y entonces permitió que hubiesen muchos dioses ahí en Jerusalén. Y comenzó a construirle templos, a rendirle culto a esos dioses. Y entonces Dios se enojó, claro está.
Yo soy el único Dios, les había dicho en los mandamientos. No te harás más dioses, no le rendirás más culto a ningún otro Dios. Y por eso le había dicho, no se casen, porque ellos traerán y podrán pervertir a mi pueblo. Y sucedió. Y entonces Dios le dijo, te voy a quitar el reino. Mandó el profeta, incluso tiene un gesto de una capa finísima, nueva, y la rasgó en dos. Le entregó a Salomón 2 y se quedó con 10. Así será dividido tu reino, 2 contra 10. Un reino de 12 tribus se divide. Pero Dios le dice, no lo haré en tu reinado, por tu padre David, por favor a David, pero tus hijos sí verán eso, porque hicieron lo abominable a mis ojos. Y sucedió eso. Se dividió el reino del norte y del sur. Y en cambio del pueblo cambiar, al darse cuenta de eso, siguió pervirtiéndose ahí en Jerusalén. Y entonces es lo que nos dice acá. Los jefes, los sacerdotes y el pueblo multiplicaron sus infidelidades. Cuando dice aquí infidelidades es ser infiel a Dios, otros dioses, imitando las aberraciones de los pueblos. Muchos de esos pueblos sacrificaban seres humanos, vírgenes, y ellos comenzaron a hacer lo mismo. El pueblo judío lo que sacrificaban eran animales en el altar. Por eso dice aberraciones, profanando el templo del Señor, llevando a ese templo, al templo construido para Dios, las otras cultos, la otra religión, sacrificando sobre el altar que estaba consagrado para Dios otro tipo de sacrificios para otros dioses. Imagínate que yo aquí, que aquí en ese altar celebro, el altar es Jesucristo, ¿cierto? Debe traer, este altar es Jesús, y sacrificamos ahí a Jesucristo, su cuerpo y su sangre entregado, y que venga aquí otro Dios y Dios también celebra aquí, porque digamos, es lo mismo, esto no importa, no, es grave esa situación. Y profanando el templo del Señor que había consagrado en Jerusalén. 3 pilares grandes tiene el pueblo judío: Dios, el templo y su tierra. Eso para que tengamos claro en él: Dios, templo y tierra. Y mira lo que sigue diciendo: el Señor Dios de sus padres les enviaba mensajeros a diario, porque sentía lástima de su pueblo, tenía compasión, no quería que su pueblo se perdiera, tenía lástima de su pueblo y de su morada, el templo. Pero ellos escarnecían a los mensajeros de Dios, se reían de sus palabras y se burlaban de sus profetas, hasta que la ira del Señor se incendió irremediablemente contra su pueblo. ¿Se acuerdan la parábola que narra Jesús de los viñadores asesinos? Está un hombre que tenía una viña, la arregló y la arrendó. Y cuando llegó el tiempo de ir a cobrar, envió mensajero a cobrar. Y entonces el pasaje nos dice, a unos les pegaron, los insultaron, los pelearon, incluso hasta a otros los mataron. El Señor estaba recordando con esa profecía lo que había pasado, eso que se acabó de narrar hoy. Esa parábola, el Señor le estaba recordando lo que había pasado. Después dice que envió a su hijo, dice Jesús, me envió a su hijo y lo sacaron de la viña y lo mataron ahí. Este es el heredero, matemos. Ya Jesús estaba hablando de su propia persona. Y entonces mira lo que le pasa. Incendiaron el templo de Dios. El templo fue destruido, uno de los pilares. Ya habían perdido el primero, Dios, porque se habían hecho otros dioses, estaban rindiendo culto a otros dioses, habían profanado el templo, entonces ya habían perdido a su Dios. Ahora habían perdido lo segundo, el templo. Incendiaron el templo, derribaron las murallas de Jerusalén, incendiaron todos los palacios y destrozaron todos los objetos valiosos.
deportó a Babilonia a todos los que habían escapado de la espada. Fueron esclavos suyos y de sus hijos hasta el advenimiento del reino persa. Perdieron la tierra también. Mira, lo perdieron todo porque se apartaron de Dios. Fueron infieles a Dios. Y eso nos puede pasar a nosotros. Podemos perder tierra, podemos perder el templo, pero algo importante que no deberíamos perder es a Dios. Y el pueblo lo que primero que perdió fue a Dios. Pero Dios seguía sintiendo compasión por ese pueblo. Seguía enamorado de ese pueblo. Pero el pueblo le dio la espalda a Dios. Oiga, ¿nos puede suceder a nosotros? ¿Cuántos no le han dado la espalda a Dios? Así se cumplió lo que había dicho por medio del profeta Jeremías: hasta que la tierra pague los sábados, descansará todos los días de la desolación hasta cumplirse 70 años. Recuerda que para el pueblo judío el sábado es el día del descanso, el día de orarle a Dios, el día de tener un encuentro con nuestro Dios. Para nosotros, después de la resurrección de Jesús, que fue un día domingo, es para nosotros el domingo. Ese sábado para nosotros el domingo. Y no hemos tampoco descansado ese día para Dios. Antes se inventan tantas cosas el día domingo para sacar a Dios, ¿no? Mira que nos han ganado otras denominaciones y no hemos podido. Ustedes recuerdan que el IFES era el sábado y domingo, ¿cierto? Ahora es solo domingo. ¿Sabe por qué sucedió eso? ¿Sabe por qué quitaron el sábado? Ustedes sí saben. Porque las denominaciones cristianas no católicas, que para ellos el día principal es el sábado, protestaron y alegaron y dijeron tanto que quitaron el sábado a favor de ellos. Y supuestamente somos un país católico, ¿no? Supuestamente. Y entonces el pueblo todo lo perdió. Le había dado la espalda a Dios, habían perdido a su Dios. El templo que era tan principal fue destruido. La tierra la perdieron porque fueron deportados, volvieron a ser esclavos. Y nosotros seguimos muchas veces siendo esclavos del pecado, porque nos apartamos de Dios, dejamos de ir a misa, nos apartamos de nuestro templo, perdemos a Dios, perdemos el templo, y el pecado nos esclaviza, perdemos todo lo que somos. Pero Dios nos sigue amando. Y así como la parábola del hijo pródigo, cuando el hijo se va porque pierde a su padre porque lo mata, esa parábola dice Dios. Pierde la casa porque se va, digamos como el templo. Pierde su tierra porque se va para otra tierra. Pero cuando retorna, cuando se da cuenta de su pecado, regresa nuevamente y recupera a su padre, Dios. Recupera su casa, el templo. Vuelve a su tierra. Entonces mira lo que Dios hace, porque Dios nos sigue amando a nosotros y Dios sigue amando a su pueblo. Se cumple la profecía. El año primero de Ciro, rey de Persia, para cumplir lo que había dicho Dios por medio de Jeremías, el Señor movió a Ciro, rey de Persia, a promulgar de palabra y por escrito en todo su reino. Dios se aprovecha del rey persa. No es judío, pero Dios escribe recto en renglones torcidos. Y muchas veces nos pone personas que de pronto no comprendemos y son los que de pronto nos vuelven a llevar a Dios.
Así dice Ciro, rey de Persia: el Señor Dios del cielo me ha entregado todos los reinos de la tierra. Él me ha encargado construir un templo en Jerusalén de Judá. La reconstrucción del templo. ¿Y quién lo va a hacer? Un persa. Mira que el pueblo va comenzando a recuperar. Recupera el templo. Quien de ustedes pertenezca a ese pueblo pueda volver. Recuperan la tierra. Que el Señor su Dios esté con él, con el que regrese. Recuperan a Dios. Lo perdieron todo, pero Dios se vale de alguien para recuperarlo todo nuevamente. Recuperan templo, la reconstrucción del templo. Recuperan su tierra, regresan de esclavos de Babilonia a Jerusalén. Y recuperan a Dios, porque Dios está con el que regrese a Jerusalén. Hay muchos que no se sentirán bien, aquí estamos bien. Pero lo que la palabra de Dios lo conoce como el resto de Israel, regresa. Y todo lo recupera. Esa es una esperanza para nosotros. Cuando sintamos que el pecado nos aleja de Dios. Porque muchas veces hacemos eso, pecamos y nos enojamos con alguien. Y terminamos peleando con Dios, no volvemos a misa, nos apartamos. Pero Dios siempre está ahí buscando la manera de que nosotros regresemos a Él. Y entonces, como seguimos sumergidos en ese pecado, tuvo que mirar, y entonces ya no está el rey de Persia, Ciro, para rescatar al pueblo judío. Ahora Dios se vale de alguien más grande que Ciro, de Jesús. Para rescatarnos con su sangre de la esclavitud que nos encontramos por nuestro pecado. Ahora, el que quiera regresar, que regrese, que Dios está con él. Y Él lo dice: yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Y Él está con nosotros. Él está en medio de nosotros. No lo perdamos todo. No permitamos que seamos infieles a nuestro Dios, que las perversidades de nuestro pecado nos alejen de Dios. Y si lo hacemos, seamos como ese hijo pródigo, reconozcamos que somos pecadores y que necesitamos volver a Dios, porque Dios ya nos envió el que nos rescata, a Jesús, que con su muerte en la cruz nos rescató a todos nosotros. Porque nuestro Dios, como dice hoy la segunda lectura tomada de la carta de San Pablo a los Efesios, porque Dios rico en misericordia, por el gran amor con que nos amó, estando nosotros muertos por los pecados, nos ha hecho revivir con Cristo, nos ha resucitado con Cristo, nos ha sentado en el cielo con Él, para revelar en los tiempos venideros la inmensa riqueza de su gracia mediante su bondad para nosotros en Cristo Jesús. Hoy los textos son un texto de liberación. Dios nos ama tanto que nos envió a su Hijo para salvarnos, para que seamos libres del pecado, para que el pecado no nos esclavice, para que no lo perdamos todo, para que no perdamos el templo, para que no perdamos a Dios, para que no perdamos nuestro pueblo, nuestra iglesia. Retornemos a Él. De pronto somos intermitentes al encuentro con nuestro Dios. Quedémonos siempre con Él. No lo perdamos, por favor.
Porque Dios nos ama tanto que busca la manera, aún en medio de nuestros pecados, de que regresemos a Él. Lo decía, ¿no? Sintió lástima por su pueblo, enviaba mensajeros, enviaba profetas. Pero muchas veces nos sucede, ese cura habla tanto, ese cura ya me tiene cansado, ese cura, este vecino que tanto habla de Dios ya me tiene cansado. Dios envía mensajeros, Dios envía profetas para que nosotros no sigamos en el pecado, para que nosotros no sigamos sumergidos en el vicio, en el pecado y lo perdamos todo. Pero lo bueno es que tenemos una esperanza, porque si nos alejamos, Dios busca la manera que regresemos. Ya nos envió a su Hijo, ya Él murió en la cruz, ya pagó con su sangre por nosotros. Ahora es de parte de nosotros que abramos nuestro corazón a ese amor. Recuerda lo que dice el Apocalipsis, ¿no? Yo estoy a la puerta llamando. Si tú me abres, entraré a tu casa, me sentaré a tu mesa y cenaré contigo. San Pablo dice que nada nos puede separar del amor de Dios, ni el infierno, ni los ángeles, ni las potestades, ni la muerte, nada. Recuerda que yo he dicho yo sí. Recuerda que les he dicho yo sí me puedo separar. De pronto soy hasta más fuerte que el mismo Satanás, porque yo tomo la decisión de separarme de Dios. ¿Y sabes qué es más triste? Cuando yo ya conozco de Dios y me alejo. Es que el cura me dijo algo que no me gustó, me voy. Es que hay unos ministros que no me gusta lo que hacen, me voy. Y si tú te alejas ya conociendo a Dios, más grave aún, porque eres infiel. No permitamos que las infidelidades nos alejen de Dios. No me miren a mí, yo soy un pecador y de pronto peor que ustedes. Miremos a Jesús siempre, quedémonos con Él, porque ojalá yo pudiese decir como San Pablo lo dice: imítenme a mí como yo imito a Jesucristo. Ojalá yo pudiera decirles eso. Mis pecados no lo permiten. Pero entonces quédense con Jesús, mírenlo a Él. Yo soy un mensajero, pero no miren mis pecados, miren a Jesucristo, por favor. No lo pierdan a Él. No pierdan todo como lo perdió el pueblo judío por la infidelidad, por la desobediencia. Quédense con Él. Yo les invito a que en un momento en silencio pidámosle al Espíritu Santo que nos ayude a ser fieles siempre al Señor, a mirar esa cruz en la cual el Señor nos rescató a nosotros por amor, para que nos quedemos siempre con Él, para que no perdamos a Dios, para que no perdamos el templo, para que no perdamos nuestra iglesia, para que no lo perdamos todo por nuestros pecados, por nuestras infidelidades. Pidámosle ello en momento de silencio.